Muy buenas noches, estimados. Bienvenidos a Administración Financiera 2. Disculpen estos 8 minutos de atraso. Ya estamos por acá nuevamente para darle continuidad al tema del estado de flujos de efectivo. Gracias por su presencia hoy, jueves 10 de agosto. Les recuerdo que mañana, viernes, no nos toca clase. Y pues el martes 15 tampoco por ser feriado, ¿verdad? Feriado bueno, ustedes saben muy bien, la feria de Jocotenango, entonces no tenemos clase el 15. Eh, de hecho, hay que estar muy pendientes del calendario, del calendario de exámenes, quiero decir, porque siempre que haya un examen parcial de otro curso perteneciente a este mismo sexto semestre, yo no puedo dar clase. Ahora bien, si se trata de exámenes parciales que corresponden a cursos de otros semestres, pues entonces ahí sí tengo luz verde para dar clases. Entonces, repito, solamente en los casos en que tengan exámenes parciales de cursos de este mismo sexto semestre, es que no voy a poder darles clase. Así que, dicho esto, pues vamos a comenzar con el día de hoy. Les quiero decir que me parece que sí voy a tener el tiempo, pues algo justo, porque la verdad es que al observar que nuestro primer parcial es hasta el 30, pues uno podría imaginarse todavía muchos días de clase, pero no. La verdad creo que después de hoy nos quedarán solo un par de reuniones, pero creo que sí va a ser el tiempo justo y suficiente para cubrir el contenido. Entonces, aún no hemos terminado de cubrir contenido del primer parcial. Les quiero hacer esa aclaración. Todavía estoy en eso. Todavía estoy explicando contenido del primer parcial. El último día de clase, pues nos quedamos con este cuadro. La verdad es que en un inicio solamente teníamos 2 columnas, como recordarán, de la página 105. No sé si se mira mi pantalla, mi Excel. Sí, Sí que licenciada. se mira. Entonces, en un inicio solo teníamos estas 2 columnas numéricas. Yo les pedí que tal vez, para hacerlo de una manera práctica, en esa orilla de la página, en el margen derecho, podían calcular las variaciones. Entonces, ya teníamos 3 columnas en total. Siempre, por favor, cuidando de que los datos del año 2000, bueno, en este caso 2016, que es el más reciente, pues se vean de primero y después ya aparezcan los datos del año anterior, porque al año más reciente tenemos que restarle a los datos del año más reciente, se le restan los datos del año anterior. Nunca puede ser al contrario. Ténganlo muy en cuenta porque a veces se les presenta un ejercicio en el que primero está la información numérica del año más antiguo y ya después aparece la información numérica del año reciente. Entonces, que no vayan a sacar o a calcular sus variaciones al revés. Bueno, hay estudiantes muy hábiles que teniendo una situación como esas, pues como esa, quiero decir, por ejemplo, que primero estuviese la columna del 2022, digamos que la columna B fuera del 2020, no, perdón, que fuera del 2021, la columna B,
y que la columna C ya fuera del 2022, entonces, pues hay quienes son muy hábiles para no perder el tiempo, lo trabajan así, pero cuidando de que sea a los datos de la columna C que le van restando los datos de la columna B, ¿verdad? Entonces, para tener las variaciones correctamente calculadas. Pero ya será, pues, habilidad, decisión de cada quien, a veces por la premura del tiempo, uno puede tomar ese tipo de decisiones, pero hay que ser muy cuidadosos, hay que estar muy concentrados, porque lo ideal para no confundirnos es que primero estén los datos del año más reciente y después los datos del año antiguo, ¿verdad? Em, Después de haber hecho esto, nos pusimos a hacer una clasificación de fondos y decíamos que, por ejemplo, si una cuenta de activo disminuía, tal como fue el caso de la cuenta efectivo y equivalentes y el caso de la cuenta inversiones a corto plazo, entonces, ante esas disminuciones, pues sabíamos que eso significaba fuente de dinero. Cuando una cuenta de activo disminuye, eso significa una fuente de efectivo o una provisión de fondos. Cuando una cuenta de activo aumenta, tal es el caso de las cuentas por cobrar, de los inventarios e incluso de planta y equipo neto, estas tres cuentas tuvieron incrementos de un año con respecto al otro, entonces eso se considera utilización de dinero o aplicación de dinero o salida de fondos, ¿verdad? Esas son las reglas de aquella famosa tablita que les mostré el pasado martes. Entonces, eso era con respecto al activo. Con respecto al pasivo y al capital, les decía que la situación funciona completamente al revés. Si las cuentas de pasivo o de capital se incrementan, entonces eso significa fuente de fondos o fuente de dinero, ¿verdad? O provisión de fondos. Y ese fue el caso de las tres cuentas de pasivo. Aumentaron. Me refiero a las tres cuentas de pasivo circulante o corriente. Bueno, y también la cuenta de pasivo a largo plazo o de deuda a largo plazo o pasivo fijo también se incrementó. Entonces eso también significó una provisión de fondos. Abner, no sé si te concedí derechos de anfitrión. No recuerdo. Buenas noches, sí, sí Ah, tengo, ok. gracias. Ok, gracias a ti. Si es que no sé si están pues queriendo ingresar para que me apoyaras o con el chat o con la mano levantada, ¿verdad? No sé. Em, Siempre me cuentas, por favor. Ahora, con respecto al área de capital, no hubo variaciones. No tuvimos variaciones en acciones preferentes ni en acciones ordinarias o comunes. Si hubiese habido variación, esto funciona igual a como ocurre con el pasivo. Funciona de la misma manera. Si las cuentas de capital se incrementan, hubiese sido una fuente o provisión de fondos. Si las cuentas de capital disminuyen, esto se hubiese considerado una aplicación o utilización de fondos. En el caso precisamente de las utilidades retenidas, que es una cuenta de capital, observamos un incremento de 170 millones. Y por tratarse de una cuenta de capital, al incrementarse, pues eso es una fuente o provisión de dinero, ¿verdad? Esto ustedes tienen que saber
de que debe de sumar igual. Me refiero a las columnas de entradas y salidas de dinero o provisión y utilización de fondos o como lo quieran llamar, porque ya les dije que hay varios nombres. Entonces estas dos últimas columnas tienen que sumar igual. Si no suman igual, esto significa de que hay errores. Bueno, por lo menos habrá algún error. A veces hay más de un error. Entonces, habrá que revisar a fondo, ¿verdad? Eh, Tampoco me atrevo a decir que el hecho de que sumen igual me asegure de que está completamente bien realizado, porque créanme que yo ya he visto casos en los cuales, eh, pues sí suma igual, pero analizando cómo han clasificado los fondos, me encuentro con la sorpresa de que, por ejemplo, todos esos valores, esas variaciones que se consideraron salida de dinero realmente son entrada de dinero y al revés, todas las que se consideraron entrada de dinero, pues realmente sí son salida de dinero. Entonces, ha pasado, ha pasado de que hay quienes lo clasifican completamente al contrario. No sé si quizás porque se memorizan la tabla de esa manera equivocada, no sé, pero hay que revisar bien siempre para que estemos tranquilos y seguros de que lo hicimos bien. ¿Y qué sigue ahora? Bueno, esto no es todavía el estado de flujos de efectivo. Es solo, como lo llamo yo allí, una hoja técnica que nos ayuda a llegar a la estructuración del estado de flujos de efectivo. Yo desearía que ya para hoy, pues se hayan tomado el tiempo de leer las páginas de las 66 a las 69. Eso va a ayudar muchísimo a comprender por qué voy a hacer lo que voy a hacer, ¿verdad? Entonces, falta otra clasificación. No es suficiente con esta. De hecho, esta clasificación de entrada y salida de dinero no es como que la más importante, porque si ustedes son observadores y han estado leyendo, se habrán dado cuenta que este cuadro en particular no está en el libro. O sea, no se considera de tanta importancia y por eso ni se hace. Yo pienso que sí es bueno hacerlo porque nos orienta mucho, ¿verdad? Nos lleva paso a paso hacia nuestro objetivo, que es el estado de flujos de efectivo y su interpretación. Entonces, realmente la clasificación más importante, bueno, tienen importancia también estas variaciones clasificadas como entradas y salidas, pero la más importante posiblemente es esta, según el tipo de actividades, a eso me refiero. Entonces, para que quede claro, yo aquí en la parte de abajo quiero hacerles ver que cuando se trate de, vamos a ver, perdón, no sé qué hice, aquí está. Bueno, aquí lo voy a anotar. Cuando se trate de actividades de operación o actividades operativas, que también se les llama así, em, yo voy a utilizar un color, vamos a ver, verde. Esto no significa que ustedes lo tienen que hacer igual, solo es algo que hago para poder darme a entender de una mejor manera. De hecho, ni siquiera tienen por qué clasificar con colores. Em, Cuando se trate de
actividades de inversión, pues yo voy a usar un color, vamos a decir, un amarillo. Y cuando se trate de actividades de financiamiento o de financiación, como también se les llama, pues voy a utilizar, vamos a ver, un color, bueno, como celeste, ¿verdad? O azul. Entonces, esto es solo para poder darme a entender. Voy a comenzar a, no le hagan caso a esa mi anotación de ahí abajo. Voy a comenzar a separar o a clasificar de acuerdo a los tipos de actividades. La primera cuenta que ustedes ven en pantalla em, que se llama efectivo y equivalentes, es decir, la cuenta caja, con una variación de 10 millones, les cuento que es una cuenta que no vamos a preocuparnos en clasificar. Es más, aquí voy a poner una anotación. No se toma en consideración la clasificación según su actividad. Lo que pasa es que, sinceramente, a esta variación de 10 millones, de esta disminución, porque es una variación de una disminución, ¿verdad? No, lo que nos está mostrando es un descenso de 10 millones de un año a otro. Entonces, a esta variación de 10 millones de descenso, es a lo que tengo que llegar cuando esté haciendo mi estado de flujos de efectivo. De hecho, va a ser una manera de verificación, de verificar si estoy haciendo bien mi estado de flujos de efectivo al llegar a esa variación de 10 millones disminuidos. Entonces, como es algo a lo que voy a llegar, ya colocando todas mis cifras, yo tengo que llegar al final a ese resultado de una disminución de 10 millones, no voy a hacerle ninguna clasificación, ¿ok? No sé si hay alguna inquietud hasta acá. Licenciada, buenas noches. Disculpe, tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿De dónde sacó la suma de los 1.470 y los 1.300? ¿Está hasta abajo de ese capital accionario común total? Bueno, el capital accionario común total, que de hecho pues es bueno ponerlo en negrías porque es una suma, es la sumatoria de las acciones ordinarias y de las utilidades retenidas. 500 más 970 le da 1.470 millones de capital accionario común. Lo único que no se toma en cuenta son las acciones preferentes al momento de calcularlo. Y lo que significa es que se trata de todo ese gran monto de aportaciones hechas por los accionistas ordinarios, más las ganancias que se han ido acumulando a través de los años y que verdaderamente les corresponden a ellos. Porque los accionistas ordinarios son los verdaderos dueños del negocio. Entonces, todas las utilidades que se estén acumulando, ellos son los que tienen derecho de, pues, de decidir qué es lo que se va a hacer al final, ¿verdad? Con ellas. Si se van a reinvertir, si se van a repartir. Entonces, a eso le llamamos capital accionario común total. Está bien, Linda, gracias. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, voy a empezar a pintar, por ejemplo, inversiones a corto plazo.
Las inversiones a corto plazo las voy a pintar de amarillo porque se considera una variación de actividades de inversión. ¿Por qué razón? Bueno, la teoría lo dice. La teoría que está de la 66 a la 69. La verdad es que las inversiones a corto plazo, pues, es algo que la empresa está haciendo de una manera eventual, no es algo de todos los días. A la empresa se le ocurrió, o a quienes la dirigen, se le ocurrió que podía hacer una inversión, por ejemplo, comprando títulos valor, y con ello ganar intereses. Y seguramente, pues, tienen un vencimiento a menos de un año estos documentos, y por esa razón es que se consideran un activo circulante o corriente. Pero no es que la empresa, haya sido creada, pues, específicamente para estar invirtiendo constantemente de esta forma, es decir, no es algo que corresponda a sus operaciones normales de negocio, no es algo que tenga que ver con su naturaleza, ¿verdad? Es algo que se dio eventualmente y claro, fue algo provechoso porque la empresa seguramente está ganando intereses al invertir en títulos al corto plazo, pero no se considera actividad operativa y tampoco se considera actividad de financiamiento. Em, las cuentas por cobrar. ¿Qué pasa con las cuentas por cobrar? Alguien que haya hecho la lectura, que me diga por qué. ¿Por qué las acabo de pintar de verde? Estas serían, esta variación sería considerada em, como una actividad de operación. Porque sí tiene que ver ya con algo, pues, más, común dentro de la empresa, ¿verdad? Es una situación que se puede ver constantemente de que la empresa, pues, ya sea que venda un producto o un servicio, pues, está otorgando crédito a sus clientes. Entonces, eso sí está mucho más relacionado a su giro normal de negocio. Eh, la cuenta inventarios, pues igual. La verdad es que eso de comprar más inventario, que de hecho como que sí sucedió de esa forma, porque vemos una variación positiva. Entonces, eso de estar, em, preocupados ahí por comprar más, mercaderías para la venta, por ejemplo, y estar allí enfocados en que tiene que estar rotando el inventario. Bueno, realmente eso tiene que ver con las actividades, que corresponden a las operaciones que se ven frecuentemente en la empresa y, por eso es que también esta variación pertenece a las actividades de operación. Planta y equipo netos. Bueno, para quienes leyeron la teoría sabrán que todo lo que tiene que ver con el activo fijo o activo a largo plazo o activo no corriente, em, definitivamente, pues, se consideran actividades de inversión. Em, en este caso hay una cuenta, como ustedes pudieron observar, que se llama inversiones a corto plazo, que
corresponde a actividades de inversión, pero del corto plazo, ¿verdad? Pero también hay de largo plazo, definitivamente. Y es que todos los activos fijos que se adquieren, em, definitivamente son inversiones. Y si ustedes, por ejemplo, se encuentran ante un balance general comparativo que tiene desplegada una gran lista de activos fijos, por ejemplo, edificios, maquinaria, herramientas, equipo de computación, vehículos, bueno, todos esos activos fijos definitivamente van a tener que corresponder a actividades de inversión. Aunque para serles muy honesta, y lo voy a poner de una vez, porque creo que sí es bueno mencionarlo desde ya. Con esta variación hay que tener cuidado al momento de estar haciendo el estado de flujos de efectivo, porque no es específicamente la variación que vamos a estar considerando. Entonces voy a poner por acá como una nota adicional que no es realmente la variación que se considerará, porque para ser muy honesta, la que nos interesa verdaderamente es la variación de la cuenta bruta. Así que vamos a tener que averiguar más adelante, ya les voy a explicar cómo. Vamos a tener que averiguar a cuánto corresponde la variación de la cuenta planta y equipo bruto, porque tiene que existir esa cuenta de planta y equipo bruto, a lo cual se le restaron las depreciaciones acumuladas y por lo tanto se llegó a planta y equipo neto. Lo que pasa es que este balance, perdón, no lo muestra, ya solo muestra lo neto, ¿verdad? Pero a la hora de hacer el estado de flujos de efectivo, lo más útil va a ser mostrar la variación de la cuenta bruta, pero más adelante voy a explicar por qué y cómo es que se hace ese cálculo. Por de pronto, ay, perdón, por de pronto les quiero decir de que sí, definitivamente es una variación que tendría que corresponder a actividades de inversión. Bueno, aquí ya está todo el activo clasificado, no me enfoqué en totales. De hecho, los totales no tienen variaciones calculadas. Solo me enfoco en cuentas, que sí tienen sus variaciones calculadas. Y ahora me voy a la parte del pasivo y capital contable. Y empiezo con el pasivo a corto plazo o circulante. Y resulta que está cuentas por pagar. Es toda esa deuda comercial o deuda que yo le tengo a mis proveedores. Y pues uno podría pensar, es un financiamiento que ellos me están dando. Bueno, de hecho sí es un financiamiento, pero como es de tipo comercial, entonces voy a poner acá que la variación se va a catalogar como de actividades de operación. Ahora, con los documentos por pagar, sí es otra historia. Los documentos por pagar no tienen un carácter de deuda comercial. Más bien se ven como algo que corresponde ya puramente a deuda financiera. Esto de documentos por pagar me da la idea que yo tuve que haber firmado un pagaré, por ejemplo,
Entonces, Son de obligaciones. es algo eventual que manda. Son obligaciones. Claro, claro que sí, son obligaciones. Em, pero como no es una obligación de tipo comercial, más bien es una obligación de tipo, ¿cómo decirlo? Es una deuda financiera, es una obligación con acreedores. No es una obligación con proveedores, sino con acreedores. Entonces, esto ya tiene que ver con actividades de financiamiento. Yo me tuve que haber acercado a una institución de crédito, por ejemplo, y bueno, se supone que también no es algo que esté haciendo constantemente, ¿verdad? Es algo eventual, A- y se considera Algo una así actividad de financiamiento. como una remodelación o algo por el estilo. Sí, muchas veces acudimos a deuda financiera precisamente para hacer inversiones. Muchas veces acudimos a deuda financiera, por ejemplo, para aumentar activos fijos, por ejemplo, ¿verdad? Lo que usted mencionaba de la remodelación, pues sí, tiene que ver con activos fijos. Sí, es un buen ejemplo. Licenciada, es porque digamos que se prestó dinero mientras que en las cuentas por pagar, pues se le debe a proveedores por mercadería o cualquier otra cosa, digo yo. Así es. Sí, así es. Bueno, está claro que las cuentas por pagar, sí es una deuda por mercaderías o por materias primas para la producción. Entonces, eso está mucho más relacionado a la naturaleza misma del negocio, pero ya lo que vienen siendo documentos por pagar, em, eso ya está como que más relacionado con crédito que necesito para situaciones muy específicas, que como decía el compañero, pueden ser ampliaciones, remodelaciones, adquisiciones de activos. em, en el mejor de los casos, porque también puede suceder de que yo me vea obligado u obligada a recurrir a deuda financiera para pagar deuda. Ese tipo de situaciones pues ya son de más riesgo, ¿verdad? Que de hecho pues no deberían de suceder, porque eso de querer obtener más deuda para pagar deuda pues no es algo saludable, ¿verdad? El hecho es que este tipo de deuda que lo pinté en color azul, se supone que es una deuda no tan frecuente, no tan observada, no tan común, como sí lo es la deuda comercial que aparece en el renglón 13. Los gastos acumulados, la verdad es que también son una deuda. Yo les decía en una ocasión que eso de gastos acumulados tendría que verse como cuentas pendientes de pago, pero que no son de tipo comercial, quizás son de tipo fiscal, quizás es un impuesto pendiente de pago o quizás es una deuda social, quizás tengo por ahí em, algún tipo de prestación pendiente de pago que tampoco debería de ser así. Em, pero si tengo situaciones pendientes de pago que obviamente están al corto plazo y que espero que están catalogadas como gastos acumulados, pues yo más lo asocio con deuda fiscal o deuda social. Entonces, pues está un poco más relacionado a lo que es el giro normal del negocio, ¿verdad? Entonces, lo voy a considerar tal y como dice la teoría, como actividades de operación. La teoría les va a enriquecer mucho más, mucho más. Yo lo estoy haciendo de una manera muy rápida, la explicación,
pero en el libro ustedes pueden analizar más a fondo. Y bonos a largo plazo, ya estamos ahorita dentro del pasivo no corriente o pasivo fijo. Y definitivamente el pasivo fijo tiene que ser algo que corresponda a las variaciones tienen que ser algo que corresponda a actividades de financiamiento. Con las acciones, ya estoy en el área del capital. Con las acciones preferentes y ordinarias, pues no hubo ninguna variación. Si hubiese existido, independientemente de que fuera aumento o disminución, si hubiesen variaciones, se catalogarían también como actividades de financiamiento. Porque si bien es cierto, ese financiamiento no nos lo darían acreedores, pues igual se trata de un financiamiento, ¿verdad? Nos lo darían los accionistas, los socios, los que han adquirido títulos de participación, pero no deja de ser un financiamiento. A eso me refiero. Pero en este caso no hay variaciones, solo hay variación en la cuenta utilidades retenidas, que la verdad, pues, es una cuenta de capital. Siendo de capital, uno tendría que verla como de actividades de financiamiento, ¿verdad? Pero para ser muy honesta, yo voy a poner por acá, bueno, ¿cómo explicarlo? Uno podría decir es una cuenta de capital, tiene que ir dentro de las actividades de financiamiento, pero no, realmente no se toma en consideración. Voy a poner acá el mismo criterio con respecto a la cuenta caja o efectivo. Creo que esto es lo que resulta menos confuso. Entonces, cuando estamos haciendo el estado de flujos de efectivo, ustedes se van a dar cuenta de que no se usa o no se toma en consideración la variación de las utilidades retenidas. Y ahorita voy a pasar a la explicación de por qué. Solo les quería mostrar cómo me quedó el cuadro, porque resulta de que para poder precisamente clasificar según el tipo de actividad, pues uno tiene que leer la teoría, sin eso no se puede. Pero lo que les quería decir es que sí podrían tomar nota de cosas muy interesantes. Por ejemplo, jamás, escúchese bien, jamás las actividades de financiamiento van a aparecer dentro del activo. Eso jamás va a ocurrir, no tendría sentido. Porque de hecho, los activos son todos nuestros bienes y derechos y recursos e inversiones. Entonces, no tiene sentido ver algo de financiamiento dentro del activo. Eso no tiene ninguna lógica. También es muy importante mencionar que cuando se trata de variaciones de cuentas que tienen que ver con actividades de inversión, pues tampoco las van a ver dentro del pasivo o dentro del capital. Repito, jamás van a ver clasificadas variaciones de actividades de inversión dentro del pasivo y dentro del capital. Eso tampoco tendría sentido. Porque de hecho la palabra inversión se asocia con el activo, ¿verdad? Bienes, derechos. Entonces realmente esa palabra inversión nada tiene que ver con situaciones del pasivo o del capital contable. Ahora, con las actividades operativas, como ustedes se pueden dar cuenta,
Sí hay variaciones contempladas dentro del activo a corto plazo y dentro del pasivo a corto plazo. Y de hecho, solo tenemos que encontrarlas dentro del corto plazo. No sé si están tomando nota de eso, pero igual lo que estoy mencionando está en la teoría. Entonces, todo lo que son actividades operativas, siempre las vamos a encontrar reflejadas dentro del corto plazo. Y es lógico porque se relacionan con lo que sucede a diario en la empresa. Es muy lógico asociarlo con el circulante, ¿verdad? Así que pasando a lo que ocurre con la variación de utilidades retenidas. Bueno, les voy a contar la historia. La historia es la siguiente. Cuando estemos estructurando nuestro estado de flujos de efectivo, hay una regla que nos dice que tenemos que dar a conocer lo que se pagó de dividendos a los accionistas. De hecho, según el método que vamos a estar aplicando, tenemos que dar a conocer dentro del estado de flujos de efectivo qué cantidad o qué cantidades se le pagaron a los accionistas en dividendos o en ganancias. Dada esa situación, no nos resulta útil o no nos resulta práctico. Bueno, práctico tal vez sí, pero no nos resulta útil o conveniente poner solo la variación de 170 millones dentro del estado de flujos de efectivo, sino que hay que poner que hubo pagos de dividendos. Entonces, es realmente necesario que demos un detalle de los pagos de dividendos. Entonces, lo que tenemos que hacer, sinceramente, es ir a dar un vistazo al al estado de resultados. Entonces, yo les tengo acá ya a la vista el estado de resultados que aparece en la página 105 y ustedes pueden ver que necesitan, bueno, aparte del pago de dividendos que les mencionaba, de que es muy importante detallarlo dentro del estado de flujos de efectivo, también es importante detallar cuál fue el resultado del ejercicio, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado del estado de resultados, valga la redundancia? Hay que dar a conocer si hubo alguna ganancia o si por el contrario hubo alguna pérdida. Eso también se tiene que mostrar en el estado de flujos y la única manera de hacerlo es viniendo a consultar el estado de resultados. Entonces, en el estado de resultados, tenemos que buscar esa ganancia que ya esté neta, que ya sea una ganancia después de impuestos. Entonces, precisamente en el renglón 55 está la utilidad neta antes de dividendos preferentes, que viene siendo la utilidad neta después de impuestos. ¿Y por qué digo que equivale a decir utilidad después de impuestos? Porque ya hemos cubierto el pago de impuestos, bueno, de intereses y de impuestos. Si ustedes se dan cuenta, los intereses están en el renglón 52 y los impuestos están en el renglón 54. Entonces ya esta utilidad del renglón 55 ya es una utilidad después de impuestos. Y por consiguiente es una utilidad que también se le considera antes del pago de dividendos preferentes, porque lo que se hace inmediatamente después de haber pagado impuestos
es pagarle sus dividendos a los accionistas preferentes. Entonces, esa utilidad del renglón 55 nos revela 228 millones. Y les cuento que ese dato hay que ponerlo en el estado de flujos de efectivo, los 228 millones. Pero eso, ustedes me podrían decir, no nos cuadra, no coincide con la variación de 170 millones que está aquí. Porque no es que haya una variación de 228 millones, la variación es de 170. Es cierto, porque lo que pasa es que si analizamos el pago de dividendos, por ejemplo, los dividendos preferentes, que son los primeros que se tienen que pagar, corresponden a 8 millones. Y no son los únicos que se pagaron, porque después de haberle pagado dividendos a los accionistas preferentes, según la información que está aquí de otros datos, en el renglón 59 se nos dice que los dividendos pagados a los accionistas comunes u ordinarios fueron de 50 millones. Yo les decía en una oportunidad de que esa información la podíamos ver en un estado de utilidades retenidas. Me refiero a los pagos de dividendos. En este caso, la verdad es que está como una información adicional, ni siquiera es un estado de utilidades retenidas, sino que está como información extra, ¿verdad? Otros datos, y ahí nos podemos dar cuenta que fueron 8 millones de dividendos preferentes y 50 millones de dividendos comunes. Entonces, en total se pagaron 58 millones de dividendos. Y entre paréntesis, pues los accionistas comunes u ordinarios se despacharon con la cuchara grande, podríamos decirlo de esa manera, porque fueron 50 millones en comparación a los 8 que les correspondían de ley a los accionistas preferentes. Los accionistas comunes decidieron pagarse una cantidad mucho mayor. Y bueno, ellos son los verdaderos dueños del negocio y pueden hacerlo, ¿verdad? Así que yo acá les puse en mi archivo de Excel que entonces, si a los 228 millones de utilidad después de impuestos, yo le quito los 8 millones de dividendos pagados a los accionistas preferentes y también quito los 50 millones de dividendos pagados a los accionistas ordinarios o comunes, pues llego a los 170 millones de variación. Entonces, realmente lo que va a ocurrir en el estado de flujos de efectivo es que de alguna manera siempre voy a dar a conocer la variación, pero lo voy a hacer de una manera como más detallada, como dando a conocer verdaderamente qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? Porque no es de que de un año a otro hayamos observado una ganancia de 170 millones. No es así. De hecho, la ganancia fue de 228 millones, pero como se pagaron dividendos por 58 millones, entonces por eso nos salió una variación de 170 millones, pero eh, no es de que la ganancia propiamente ha sido de 170 millones. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta al hacer el estado de flujos de efectivo porque hay que dar este detalle. Ahora, al dar este detalle, también hay que como clasificar estas situaciones. Entonces, por ejemplo,
La ganancia después de impuesto, también conocida como ganancia antes de dividendos preferentes, es una situación que se va a catalogar como de actividades operativas. Eso está en el libro. Si ustedes ya leyeron la teoría, sabrán de que la ganancia que aparece en el estado de resultados se considera como una situación de las actividades operativas y va, de hecho, de primero, es lo primero que se coloca dentro de un estado de flujos de efectivo. Seguidamente, lo que concierne a los pagos de dividendos, tanto de accionistas preferentes como de accionistas comunes, eso se va a clasificar como situaciones de actividades de financiamiento, porque lo que sucede es que los accionistas de alguna manera son también nuestros financistas. Los accionistas nos dan financiamiento. Como les decía, no son nuestros acreedores, pero nos dan financiamiento también, ¿verdad? Entonces, de hecho, ellos son los socios del negocio, son los que han adquirido títulos de participación. Entonces, ellos participan en la propiedad del negocio y el dinero que aportan, pues también se considera un financiamiento para la empresa. Entonces, sería catalogado como actividades de financiamiento. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer cuando estemos estructurando nuestro estado de utilidades retenidas. En lugar de colocar la variación, perdón, cuando estemos estructurando nuestro estado de flujos de efectivo, en lugar de colocar la variación de la cuenta utilidades retenidas por 170 millones, vamos a tener que poner dentro de las actividades operativas la ganancia después de impuestos de 228 millones y dentro de las actividades de financiamiento vamos a tener que poner los dividendos pagados por 58 millones. Y con esto vamos a lograr el efecto de, de que se vea esa variación de 170 millones, porque los 228 de ganancia van a ir positivos y los 58 de pagos de dividendos van a ir negativos. No sé si hay alguna inquietud hasta el momento. Probablemente hasta que no hagamos el estado de flujos de efectivo no nos va a quedar completamente claro lo que estoy diciendo. Pero bueno, siempre por favor apoyémonos con la lectura y vamos a comenzar con la estructura precisamente del estado de flujos de efectivo. Vamos a comenzar acá. Bueno, yo ya tengo aquí el título, estado de flujos de efectivo, el nombre de la empresa y la fecha, ¿verdad? Generalmente se coloca para el año que termina al 31 de diciembre de 2016 en este caso. Y está en millones. Bueno, no son, bueno, ¿cómo decirlo? Como todo lo he mostrado en quetzales, pues vamos a decir que todo está en millones de quetzales. Me estoy basando en la página 68 del libro. Por si alguien tiene ahí su libro a la mano, por favor, lo abre en la página 68 y lo que está allí es lo que voy a empezar a estructurar ahorita. Este sí es el estado de flujos de efectivo. Y voy a comenzar colocando un subtítulo que dice actividades de operación o también le podría llamar actividades operativas.
Y bueno, puse ahí el color verde para que sepamos que es todo lo que está pintadito en color verde, lo que voy a ir a traer de mi cuadro al que le llamé hoja técnica de los flujos de efectivo, pero les quiero decir que no solo de allí se va a tomar información. De hecho, la primera cuenta que voy a colocar es una cuenta que proviene del estado de resultados, ya se los había mencionado, y vamos a ver, se los voy a mostrar nuevamente aquí. Es el renglón 55, utilidad neta antes de dividendos preferentes. Eso es lo que voy a poner. Entonces coloco utilidad. De hecho, si leemos la teoría, dice que es lo primero que hay que colocar. Utilidad neta antes de dividendos preferentes. También se le puede llamar utilidad después de impuestos. Si alguien se está preguntando, ¿y qué pasaría si no hubiese existido una utilidad? Porque en este caso ya sabemos que son 228 millones, ¿verdad? Y que viene, vamos a ver, información del estado de resultados. Bueno, si no hubiésemos tenido ganancias, sino pérdida, tendríamos que ponerla. Se llamaría pérdida del ejercicio. Obviamente no sería una pérdida después de impuesto porque no sería lógico pagar un impuesto cuando se ha tenido pérdida. Y claro, me refiero a un régimen en el cual se paga ISR precisamente sobre ganancias, ¿verdad? Entonces habría que poner la pérdida y tendría que ser en números rojos, tendría que ser un valor negativo que reste o que disminuya, pues a, a toda esa operatoria que vamos a estar haciendo en esta hoja, tendría que ser un valor negativo. Bueno, ahora, si ustedes le echan un vistazo a su estado de flujos de efectivo, se van a dar cuenta que inmediatamente viene como otro subtítulo, pero está dentro del título actividades operativas o de operación. Entonces dice ajustes que no son efectivos. ¿Eso qué significa? Yo les había mencionado de que pues hay cuentas que realmente no significan salidas de dinero. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a la depreciación. Entonces voy a poner acá depreciación. ¿Qué vamos a hacer con la depreciación? Bueno, antes de eso, les voy a mostrar esto que tengo por acá. Este primer cuadro ya se los había explicado. ¿Por qué no utilizar la variación de la cuenta utilidades retenidas en este informe? Porque necesitamos utilizar la ganancia que proviene del estado de resultados, esa ganancia después de impuesto de 228 millones, y necesitamos también
dar a conocer los 58 millones de, 58 millones de dividendos pagados, ¿verdad? Porque son 50 millones de dividendos ordinarios y 8 millones de dividendos preferentes. Entonces, son 170 millones lo que queda, pero no usamos la variación de 170 millones en sí, sino que lo que vamos a usar son los componentes para poder llegar a esa variación. Entonces, algo similar ocurre con la situación de la depreciación, porque fíjense bien lo que voy a mencionar. No se va a usar la variación de la cuenta planta y equipo neto. Eso no lo voy a usar. Lo que tengo que usar precisamente son los componentes que me permiten llegar a esa variación de planta y equipo neto. Si hay una planta y equipo neto, significa que definitivamente hubo o hay, mejor dicho, planta y equipo bruto. Entonces, a esa planta y equipo bruto habría que restarle la depreciación acumulada en un balance general, ¿verdad? Para ya llegar a una cuenta que se llame planta y equipo neto. Pero ese detalle que acabo de mencionar no está en el balance general. Y el asunto es de que yo sí necesito saber cuál es la variación precisamente de las depreciaciones acumuladas. En otras palabras, sí necesito saber cuál es el valor de la depreciación. Eh, lo mejor que puedo hacer es ir al estado de resultados a averiguar cuál es el saldo de la cuenta de depreciaciones. Entonces, acá, si ustedes observan, yo lo que hago es que primero pongo planta y equipo netos, que es lo que está en el balance general, y pongo su variación. Entonces, viendo aquí la hoja técnica de los flujos de efectivo, yo me enfoco en este renglón 10. Entonces, bueno, perdón por el color chillante, pero lo quiero resaltar. Entonces, voy a poner planta y equipo netos con la variación de 300 millones, pero realmente no es en sí lo que voy a poner en el estado de flujos, porque en el estado de flujos estoy bastante obligada a poner el valor de la depreciación específicamente, y eso también me obliga a trabajar mejor con el dato de planta y equipo bruto. Entonces, ¿cómo saber cuánto es el saldo de planta y equipo bruto? Entonces, a los 300 millones de planta y equipo neto, le voy a tener que sumar el registro de la depreciación que se haya realizado en el estado de resultados. Y se los voy a mostrar en este momento. La depreciación aparece en el renglón 49 por 200 millones. Entonces, este es el dato que voy a poner. De hecho, es lo más adecuado, lo más aconsejable poner el registro que aparece directamente en el estado de resultados, porque a veces me dicen, mire, y
si trabajamos mejor con la variación de la depreciación acumulada, yo aconsejaría que mejor siempre se verifique cuál es el registro de la depreciación que aparece en el estado de resultados. Recuerden que a veces la empresa durante un año, así como puede comprar más activos fijos, también puede vender activos fijos. Entonces, eso significa que algunos activos fijos pues van a comenzar a mostrar depreciación, esos recientemente adquiridos, pero habrán otros que por habérseles dado de baja ya no se van a depreciar. Entonces puede volverse algo confuso, ¿no? Yo diría que lo más seguro es ir a ver el dato de la depreciación en el estado de resultados para saber cuánto exactamente fue lo que se registró de depreciación en ese año. Y en este caso son 200 millones que yo me los voy a traer para acá. Y entonces lo que hago es una suma a 300 millones de variación de planta y equipo neto, le agrego 200 millones de depreciación y entonces ya llegué a establecer mi variación de la cuenta planta y equipo bruto, que va a ser la variación que me interesa, la variación de la cuenta bruta. De hecho, dentro del estado de flujos de efectivo, voy a tener que poner la variación de la cuenta bruta dentro de las actividades de inversión y voy a tener que poner el registro de la depreciación dentro de las actividades operativas. Entonces, al estar esos 500 millones que ya se van a dar cuenta que me van a aparecer negativos, porque fue un incremento del activo, ya les voy a explicar por qué. Y al aparecerme 200 millones positivos, pues se va a conjugar esta situación de tal manera que voy a lograr mostrar la variación de 300 millones al fin de cuentas. Es algo muy similar a lo que ocurre con los 170 millones de la variación de utilidades retenidas. No voy a poner directamente la variación de esa cuenta, sino que voy a poner como que los componentes, ¿verdad? Los componentes que hicieron posible llegar a esa variación de esa cuenta. Entonces, dentro de las actividades operativas tengo que poner los 200 millones de depreciaciones. Y esta información también proviene del estado de resultados. No voy a poner ahorita lo concerniente a planta y equipo bruto, porque eso no corresponde a las actividades operativas y yo todavía estoy dentro del título actividades operativas. Y ahora ya comenzaría a darle un vistazo a este cuadro y fíjense lo que voy a hacer. Voy a tomar todas las variaciones que estén pintadas con color verde. Sería la variación de las cuentas por cobrar, la variación de los inventarios, la variación de las cuentas por pagar, la variación de los gastos acumulados, hasta ahí, ¿verdad? 4 cuentas. Ahora, no se trata de poner solo los nombres de las cuentas. Tengo que dar a conocer qué pasó con esas cuentas. Entonces, algunas pues se incrementaron o aumentaron su saldo de un año a otro, pero otras disminuyeron su saldo de un año a otro. Entonces acá, siguiendo con la estructura que está en el libro, página 68, dice ajustes al capital de trabajo.
Y el capital de trabajo, pues precisamente se refiere a esos fondos que fluyen al corto plazo, ¿verdad? Que los vemos ahí reflejados en el circulante. Y estamos hablando de que hubo un incremento o aumento en las cuentas por cobrar. ¿Por qué estoy afirmando esto? Bueno, al echar un vistazo veo que las cuentas por cobrar de 380 pasaron a 500, entonces hubo un aumento de 120 millones. Ahora, todo lo que sea entradas de dinero en el estado de flujos de efectivo, todas las variaciones que yo voy a tomar de la columna de entradas de dinero o fondos provistos para ser colocadas en el estado de flujos de efectivo van a ser positivas. A ver, signo más. Y todas las que tome de la columna de salidas de dinero van a tener un signo menos. Entonces, cuentas por cobrar tiene una variación de 120 millones, pero están esos 120 millones en la columna de salidas de dinero. Entonces lo tengo que poner con signo menos. Entonces voy a poner acá menos 120 millones. O sea que el que se incrementara las cuentas por cobrar de un año a otro implica utilizar 120 millones en esa situación. O implica sacrificarnos y no estar recibiendo efectivo, ¿verdad? Entonces ese sacrificio también puede tener ese valor de 120 millones. Por otra parte, también hay un incremento en los inventarios. Bueno, no sé por qué me pone, tal vez por el formato que traía yo aquí. El incremento en inventarios, si miramos nuestro cuadro, es de 180 millones porque eran 820 y pasaron a ser 1000. Entonces hay 180 millones de variación, pero es variación negativa porque lo que ocurre es que tuvo que aplicarse dinero o utilizarse dinero precisamente para que el inventario creciera en 180 millones con respecto al año anterior. Después tenemos un incremento en las cuentas por pagar. En las cuentas por pagar, que eso ya pertenece al pasivo, pues tenemos una variación, si ustedes observan, de 10 millones, pero a pesar de ser un aumento, ya no se va a considerar un signo positivo, perdón, un signo negativo, sino que ahora va a ser un signo positivo. Entonces, son 10 millones positivos, nos concedieron más crédito los proveedores y por ese incremento en el crédito concedido hacia nosotros, pues estamos gozando de una fuente de fondos de 10 millones, ¿verdad? Solo con el hecho de no tener que estarle pagando, al menos no rápidamente, quiero decir, a los proveedores, porque nos dan cierto tiempo de crédito, pues eso ya es dinero a nuestro favor, ¿verdad? El no tener que hacerles pagos al contado.
También tenemos, por otra parte, un incremento en gastos devengados, creo que se llama, o acumulados. Acumulados, perdón, ya le estoy cambiando el nombre a la cuenta. Gastos acumulados o pendientes de pago, mejor dicho. Es decir, sí es una obligación que hemos contraído o devengado, pero que hay que, de hecho se ha acumulado, ¿verdad? Por cierto tiempo y corresponde a 20 millones. Entonces ya tenemos prácticamente todo lo que concierne a actividades operativas. No son solo las variaciones que están en la hoja técnica de los flujos. También viene la depreciación del estado de resultados como regla general y también viene la utilidad o ganancia después de impuesto que viene del estado de resultados como regla general. Entonces, yo voy a hacer acá una sumatoria de todas estas cantidades. Hay algunas con signos negativos y entonces tengo este resultado de 158 millones que le voy a dar por nombre efectivo neto. Bueno, es un valor positivo, entonces voy a poner generado u obtenido, no voy a poner aplicado o utilizado, sino que por ser un valor positivo es un efectivo neto generado o obtenido por las actividades de operación o actividades operativas. Después tenemos seguidamente las actividades de inversión y yo hasta aquí me voy a quedar para no estar tan desfasados con el otro horario. Entonces, en nuestra próxima reunión estaríamos continuando con esto. De hecho, lo terminaríamos el estado de flujos de efectivo. Incluso tengo la intención de que analicemos otros, porque lo más importante realmente, y uno se da cuenta de eso cuando está ejerciendo, es que hay que darle una interpretación al estado de flujos de efectivo, ¿verdad? Eso es lo que más se valora cuando nos estamos desempeñando laboralmente. Entonces, no es solo de hacerlo, sino también de interpretarlo. Así que voy a dejarlo hasta aquí. No sé si tienen alguna duda o inquietud. Solo la hoja técnica de las variaciones Ujú. nos sirve para saber identificar de qué manera se van a comportar aquí en el estado de flujos de efectivo, de qué manera se van a comportar, si ya sea se van a sumar o se van a restar. Sí, claro que sí. Claro que sí, porque todo lo que esté colocado en la columna de entradas de dinero va a ir con signo positivo y todo lo que esté colocado dentro de la columna de salidas de dinero va a ir con signo negativo. No todas las variaciones al final de cuentas se usan porque por el momento, si observan, pues no usamos la de efectivo y equivalentes. No vamos a usar la de 300 millones de planta de equipo neto. Y no vamos a usar la de 170 millones de utilidades retenidas, porque esas dos variaciones últimas que mencioné se compensan colocando información de otros componentes.
pero sí es útil el cuadro. Bueno, al menos a mí me resulta útil. Yo sé que en el libro no lo tienen, porque de hecho hay muchos autores que no lo ven necesario, sino que se van de lleno a estructurar el estado de flujos, pero yo considero de que sí le puede costar a uno un poquito, al menos a mí me cuesta aún irme directamente al estado de flujos y aquí mismo tener que estar calculando mis variaciones, solo con tener allí un balance general comparativo. Yo en lo personal sí prefiero hacer mi hoja técnica en donde establezco mis variaciones porque sé que me va a ayudar. Bueno, yo los dejo descansar. Mañana no tenemos clase, el martes tampoco por ser feriado. Afner, no sé si tú tienes ahí a la mano cuándo nos volvemos a reunir. No sé si será el jueves. El día jueves no se podría, licenciada, debido a que tienen examen. Ah, bueno. Entonces estamos hablando del día Solo nos queda una 18, sesión. Viernes 18. viernes 18. Ah, ok. Entonces los espero nuevamente el viernes 18. Y me imagino que el martes de la siguiente semana todavía también tenemos chance de reunirnos antes del examen, porque el examen es miércoles. Bueno, 18. Bueno, esa semana del lunes 21. 22 también tenemos parcial, Sí, licenciada. claro, eso estoy pensando. Sí. Bueno, de esa semana yo creo que solo el 22. Bueno, todavía tenemos chancecito antes del 30, pero ya vamos en la recta final, no se preocupen. Yo les deseo una feliz noche, que descansen y que tengan un buen fin de semana. Feliz noche, licenciada. Gracias, licenciada. Buenas noches, Feliz licenciada. Noche, licenciada. Gracias.